Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y hoy te traigo a pasear por el casco histórico de Barcelona, concretamente el barrio gótico. Visitarás conmigo calzadas romanas, leyendas medievales y otras muchas curiosidades y aspectos desconocidos de esta parte de la ciudad. Si quieres saber todo sobre todo esto que te voy a contar, acompáñame hasta el final. Empezamos por la zona de la Plaza Nova, lugar donde vas a encontrar los restos de la muralla de la antigua Bárquino, la Barcelona romana, alrededor de la cual no solamente encontrarás restos de las torres, sino también otro de los puntos emblemáticos de la ciudad y en el cual no nos vamos a detener demasiado porque ya he hecho un vídeo específico de esto. La Catedral Gótica de Barcelona, que fue fundada sobre un antiguo edificio románico y que anteriormente llegó a ser incluso paleocristiano, con unas características en su fachada muy curiosas, en las que ya hablo de ellas en un vídeo específico y en las que no nos vamos a detener demasiado, junto a otro de los lugares poco conocidos y emblemáticos de la zona y que se encuentra cerca de la Oficina de Información y Turismo de la ciudad, ubicada en esta zona, la Casa de la Antigua Inquisición Española, en los que nos vamos a detener en los detalles de lo que fueron los antiguos límites de la entrada a la ciudad con los restos del antiguo acueducto romano de la ciudad. Edificio de gran interés tanto por dentro como por fuera. Caminando ya por sus calles estrechas, yéndonos hacia el antiguo Palacio Real, te vas a encontrar con curiosidades a lo largo de todas sus murallas, que te invito a ver y a disfrutar en este vídeo que te estoy mencionando y que ya tenemos en el canal. Y en los laterales, completamente en la plaza de Sant Iu, justamente en una de las zonas laterales del antiguo Palacio Real, te vas a encontrar con otra de las curiosidades históricas del lugar. Los restos de la presencia judía de Barcelona. Barcelona tuvo uno de los barrios judíos más importantes de la Edad Media en Europa, que lamentablemente sufrió un expolio, del cual esto forma parte de algunos de los vestigios de esta época, digamos, desafortunada, en la que esta comunidad fue expoliada y expulsada de España por los Reyes Católicos en 1492. Curiosas gárgolas que servían para ahuyentar a las brujas y malos espíritus, al lado de lo que hoy en día es el Archivo de la Corona de Aragón. Sí, Barcelona formó parte de los territorios de este poderoso reino medieval y efectivamente los documentos más importantes de esa familia real se encuentran aquí, depositados en este lugar, justamente al lado del antiguo Palacio Real, cuyos habitantes eran efectivamente los reyes de la Corona de Aragón, unidos a curiosos grafitis de los cuales ya hablamos en algunos vídeos emitidos en el canal, con curiosas esculturas y muchas otras curiosidades que están relacionadas con la historia de esta ciudad. Y ya siguiendo el recorrido de las pequeñas callejuelas nos encontramos con el edificio del Palacio Real en la Plaza del Rey, sede de la Corona de Aragón en la ciudad, lugar donde se impartía justicia y que en la actualidad es una de las sedes más importantes del Museo de Historia de la ciudad. En su subsuelo puedes explorar las distintas calles en distintas épocas que han quedado enterradas bajo la actual ciudad. La Barcelona romana, restos de la Barcelona visigótica y la Barcelona ibérica se pueden visitar en los subsuelos, en las entrañas de este edificio que se encuentran bajo estas mismas piedras. Y ya ahora en los laterales de lo que es la gran sede del gobierno catalán, nos encontramos con otro de los símbolos del barrio gótico de Barcelona, el Puente del Obispo, el Pont del Bisbe, como se dice en catalán, en el que sencillamente tenemos que aclarar que, primero, no es un puente original de estilo gótico como aparenta. Se trata de una construcción hecha en el año 1928 y que conecta las oficinas del Palau con la residencia oficial del presidente de la Generalitat de Cataluña. Se trata de uno de los íconos que
demuestran que el barrio gótico realmente no es gótico. Digamos que es un barrio de mentira. Se trata de una creación hecha para turistas, incluida el nombre, hecha por un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona a principios del siglo XX, en la época en la que se empezaba a traer turismo a la ciudad y se quería identificar a la ciudad con un periodo histórico concreto en el que se atribuía un esplendor de la cultura catalana, la época medieval gótica. Formaba parte del movimiento nacionalista que empezaba a prosperar a finales del siglo XIX, después de la pérdida de las colonias de Puerto Rico, Cuba y Filipinas, la liquidación del Imperio Español, el movimiento de la Renaissance, pero eso forma parte de otra historia. Y ya aquí, justamente al lado del Puente del Obispo, el Pont del Bisbe, empezamos a encontrar las curiosidades de gárgolas y fachadas que corresponden al Palau de la Generalitat, edificio con una historia muy curiosa que les vamos a enseñar ahora, a medida que nos vamos acercando hacia la Plaza de Sant Jaume, la Plaza de San Jaime. Y ahora nos encontramos en lo que fue siempre la gran sede del poder político de Barcelona, donde tenemos dos edificios. El Ayuntamiento de Barcelona, edificio con fachada neoclásica en la actualidad, que oculta su estructura gótica hacia el interior. En la actualidad queda poco de la estructura gótica de manera visible a nivel exterior. Solamente en un lateral puedes encontrar rastros de esto. Y en la actualidad encontrarás esta parte del edificio con un reloj con una historia muy curiosa que les invito a explorar en la serie de vídeos que iré editando sobre Barcelona en concretamente. Y después tenemos el Palau de la Generalitat, edificio que en su momento fue de estilo gótico, fue un palacete que perteneció a un prestigioso médico judío, debido a que nos encontramos ya a las puertas de lo que fue el antiguo barrio judío, cuya entrada, una de las entradas se encontraba justamente siguiendo por esa calle. Dentro de las curiosidades, una de ellas lamentablemente tapada por estos andamios, se encuentra no solamente la estatua del patrón de la ciudad, Sant Jordi, del que existe una leyenda en la que este caballero medieval mataba a un dragón, ahí tenemos la escultura, sino que también detrás de estos andamios tenemos 4 columnas que se atribuye un origen de ellas nada más y nada menos que al hecho de haberlas traído desde la ciudad de la antigua Troya, dentro de las leyendas que circulan de esta ciudad. Y ya en una de las pequeñas calles laterales de estilo medieval que se encuentran no muy lejos del Palau de la Generalitat, te vas a encontrar con los restos del antiguo foro romano, la sede del poder político de la antigua Bárquino, y cuyos restos se encuentran justamente dentro de estas murallas. Con el paso del tiempo, la antigua ciudad ha ido quedando metida dentro de otras partes que siguen siendo importantes dentro de la historia de Barcelona. Y una de ellas es esta. Esto es todo lo que queda del antiguo templo de Augusto, no muy lejos del antiguo foro romano, que se encontraba en la zona de la Plaza de Sant Jaume, que fue un antiguo templo derribado y que se encontraba en el lugar en lo que hoy está esa gran plaza que les enseñé antes. Y ahora, en uno de los laterales de la Catedral de Barcelona, vamos a ir hacia uno de los lugares quizás menos conocidos de la zona del barrio gótico de Barcelona y alrededores, la Plaza de Sant Felip Neri. Siguiendo por esta pequeña callejuela, llegaremos a uno de los lugares menos conocidos y emblemáticos de la ciudad, o mejor dicho, que pocos conocen su historia real. Hay que recalcar que el barrio gótico es considerado un barrio de mentira por los conocedores de la historia de Barcelona, por el hecho de que realmente forma parte de todo un proyecto urbanístico en el que se desplazaron edificios para crear lo que hoy en día es la Vía Laietana, una gran vía de comunicación que conecta la zona de la costa del puerto de Barcelona con la zona que se ubica hacia la montaña de Collserola.
Es una arteria principal en cuyo medio se encontraba prácticamente una serie de edificios medievales que fueron removidos y desplazados del lugar hacia otras partes. Ya hemos llegado a la plaza, en la que se encuentra no solamente un curioso edificio de un gremio medieval que financió parte de la construcción de la Catedral de Barcelona, sino también restos de una guerra, concretamente de la Guerra Civil. En estas murallas se encuentran huellas de la metralla dejada por una bomba lanzada por la aviación italiana durante la Guerra Civil Española. En la tragedia murieron más de 40 personas y en la actualidad es uno de los rastros visibles de este conflicto armado que marcó a este país, que se encuentran en esta ciudad y concretamente en esta parte de Barcelona. Y ya también, justamente al lado del Palau de la Generalitat, la antigua mansión de este famoso médico judío, nos encontramos con el Carrer del Call. Call viene a ser la palabra catalana para definir lo que era el Call Jueu o el barrio judío. Se cree que la palabra proviene del hebreo Cajal, aunque digamos que es una versión de la historia que he encontrado en redes sociales. No te la puedo confirmar realmente, sin embargo es la historia que existe sobre el origen de esta palabra catalana para definir lo que fue los antiguos barrios judíos, concretamente de Barcelona. En principio existieron dos barrios judíos principales en la ciudad, el Cal Mayor y el Cal Menor, que discurrían alrededor de estas calles de intrincado trazado medieval. De toda esa herencia judía queda realmente poco rastro. Sin embargo, algunas huellas quedan. Los nombres de algunas calles para hacer homenaje a esta comunidad que llegó a hacer grandes aportes a las ciencias y a las artes de esta parte de España hasta su expulsión en 1492. Aunque ya han pasado cientos de años desde la expulsión de los judíos de España, algunas huellas concretas de su legado han perdurado a través del tiempo. Sin embargo, sobre esto no me voy a extender demasiado, ya que existe un vídeo muy concreto en el que hablo del antiguo cementerio judío, de los orígenes de la palabra que define al Montjuïc, la principal montaña que se encuentra cerca de Barcelona, y otras curiosidades. Sin embargo, un poco como entre boca, para animarles a ver este video concreto que tengo sobre esta zona de Barcelona, les enseño parte de las cosas que se muestran de este lugar, como son rastros de la antigua herencia judía de esta parte de la ciudad. La herencia judía de Barcelona sigue siendo objeto de estudio. Inclusive está en discusión todavía la ubicación de la antigua sinagoga que existía en la ciudad. Digamos que circulan fragmentos de la historia, o sea, digamos de esta parte de la historia de la ciudad, que en ocasiones han tenido que ser desmentidos o modificados, según avanzan las investigaciones históricas de este periodo concreto de la ciudad. Existen mitos, leyendas, versiones sin confirmar, que a medida que van pasando los años, digamos que se demuestra otra cosa, y hay que corregir a veces la información que se tiene sobre la marcha. Y esto viene a ser uno de los aspectos de esta parte de la historia de la ciudad. Y ya siguiendo por el Carrer Ferran, no muy lejos del Palau de la Generalitat y del Ayuntamiento, nos encontramos con la Plaza Real, un espacio que verás en más de un vídeo de Barcelona y uno de los imprescindibles a visitar. Se trata de uno de los espacios principales de la gastronomía típica tradicional del centro de Barcelona. Muchos de los comercios emblemáticos de gastronomía de la ciudad y algunos de los más antiguos bares se encuentran en este lugar, junto con algunas de las joyas del arte, nada más y nada menos que de Antonio Gaudí, y una de las más desconocidas, las famosas farolas de la Plaza Real,
Sí, fueron obras de Antoni Gaudí y que se encuentran con una fuente muy emblemática que es la Fuente de las Tres Gracias, de gran valor simbólico y que te invito a explorar en mi serie de vídeos sobre Barcelona. Y ya siguiendo a lo largo de la Rambla de Barcelona nos vamos a encontrar con otro de los edificios emblemáticos del barrio gótico, que es la iglesia de Santa María del Pi, que tiene toda una leyenda de un pacto con el diablo para construir su torre, el campanario que tiene ubicado. El rosetón fue destruido durante la Guerra Civil Española y ese es el motivo por el que se encuentra así, como puedes ver en este momento. Y existe toda una leyenda alrededor de esta plaza. Existen pequeños monumentos, pequeños fragmentos de historia grabados en sus piedras y una leyenda sobre este pino con un protagonista curioso como es un soldado del ejército de Napoleón que supuestamente clavó su bayoneta en este lugar, haciendo sangrar un árbol como este. El motivo de la existencia de este pino es lo que le da nombre a este lugar. Se trata de un lugar que ya muestro con algunas otras curiosidades que invito a ver en la serie de videos de mi canal. Y ya subiendo desde la Plaza Nova nos vamos a encontrar con la zona del Portal del Ángel, antiguo límite de la ciudad medieval, rodeada de murallas, que se derribaron ya hacia principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde vas a encontrar algunos de los comercios emblemáticos de la ciudad, algunos de planta nueva, otros de planta antigua, como es esta turronería existente de los años 1850, si mal no me equivoco, Planellas Donat. No es el único comercio de este tipo en la zona y existen otros a lo largo de todo el barrio gótico. Sin embargo, esto prácticamente requiere un vídeo especializado de la gran cantidad de sitios que puedes encontrar en tu trayecto hacia otro de los lugares emblemáticos de la ciudad, ya en las afueras del barrio gótico, que es la Plaza Cataluña. Y ya aquí despedimos este vídeo en una de las partes emblemáticas de la ciudad, no muy lejana del barrio, del cual les he dado un pequeño vídeo introductorio, la Plaza Cataluña. Nos despedimos aquí y espero verles en la siguiente oportunidad. Suscribirse al canal, darme un like y compartir este contenido con sus familiares y amistades. Muchas gracias.